me pareció muy interesante un texto sobre las finanzas públicas que aparece en la edición de agosto de la revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín, lo escriben Mariana Campos y Jorge Cano de México Evalúa, y me parece que debiera ser pues un tema fundamental de discusión en el país, particularmente en esta etapa en que nos acercamos al cambio de poderes. Me refiero al dato de que por primera vez desde que tenemos mediciones, el crecimiento del gasto en pensiones en el país, tanto las contributivas como las asistenciales, rebasó al crecimiento en los ingresos. Esto quiere decir que estamos gastando cada vez más en estas pensiones y el gasto va a seguir aumentando geométricamente porque la población mexicana está envejeciendo, y si no tenemos un ritmo de crecimiento de los ingresos públicos a un ritmo semejante, pues pronto las finanzas públicas van a entrar en una etapa de estrés, si no es que lo están ya, y eso va a llevar a la obligación, si no se hace algo, de realizar recortes importantes. Le agradezco mucho a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, que me tome la llamada. Mariana, te saludo y pues los felicito a ti y a Jorge Cano por el texto del que me he ocupado 2 días seguidos en mi columna porque me parece muy relevante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Pues me encuentro muy bien. Muchas gracias por este espacio. Con gusto platicamos. ¿Cómo llegamos a esto? Es decir, ¿cómo llegamos a que el gasto en pensiones contributivas y asistenciales haya rebasado a nuestra capacidad de generar ingresos públicos? Muy bien. Fíjate que, en primer lugar, pues el ritmo de crecimiento de los ingresos desde 1995 a la fecha versus el crecimiento de las pensiones, pues el ritmo ha sido mayor, el crecimiento de las pensiones, ¿no? Uh-huh. Eso es como, digamos, el contexto general. Sin embargo, Pascal, me parece que tenemos dos situaciones que han hecho que en este sexenio, pues el monto que han crecido las pensiones haya superado el monto de crecimiento de los ingresos. Uno es que en general los ingresos han crecido poco en este sexenio y tiene que ver con esta posición que ha tenido el presidente de México de no promover una reforma fiscal. Uh-huh. Si repasamos lo que sucedió en sexenios anteriores, pues hubieron cambios fiscales o tuvieron también una gran suerte con el tema de los ingresos petroleros, pero para que se den una idea, el auditorio, con Fox los ingresos crecieron 45% durante el sexenio, con Felipe Calderón 20%, con Enrique Peña Nieto casi 15%, y con AMLO al cierre del año pasado habían crecido solo un 5.5%. Uh-huh. Entonces, en sí, digamos, los números son también muy similares, es decir, la tendencia ha sido muy baja en este sexenio, el crecimiento incluso de los tributarios. Entonces, el otro factor que me parece relevante tiene que ver con la pensión de los adultos mayores. Tú sabes, esta pensión asistencial, pues en la cual las personas que la reciben no contribuyeron a esa pensión, sino es un gasto completo del gobierno, ha crecido mucho en este sexenio. Ese programa comenzó en 2007, pero en este sexenio han tenido un crecimiento importante. Estas pensiones, que a mí en lo personal me parece que está muy bien que existan, yo creo que deberían de, antes de ser universales, focalizarse y garantizar que las personas que más lo requieren las reciban. Uh-huh. Pero con independencia de eso, Pascal, el problema ha sido que no se crearon fuentes de ingreso para estas pensiones. Es decir, se metieron al gasto sin que se haya previsto nuevas fuentes de ingreso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues si le sumas que no hicimos reforma fiscal, más aparte metimos un gasto relevante, pues este es un poco el resultado, ¿no? Que tenemos. Y agregaría, si me permites, Mariana, dos cosas más: que se amplió la población a la que se le otorga este derecho y también se amplió la cantidad de dinero. Es correcto. Uh-huh. Entonces, tenemos hacia el futuro, ¿verdad? Ya es un derecho en la Constitución, y te comento, a mí me parece que eso está bien. El problema es que no trae un modelo sostenible. O sea, uh-huh, esta administración no quiso dar el paso, o sea, quiso dar el beneficio a la población de esto, pero sin que fuera un beneficio sostenible con nuevas fuentes de ingreso. Entonces, creo que ahí hay un pendiente enorme, porque ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, pues estamos llegando a un punto en donde hay recortes relevantes en gastos también muy importantes para la sociedad, como lo hemos visto, la verdad, en el gasto en salud, que ya teníamos un fondo de gastos catastróficos que se convirtió en el Fonsavi, con un saldo de más de 100,000 millones de pesos de 2022, y el día de hoy, con el último reporte de Hacienda a junio, es un fondo que tiene poquito más de 30,000 millones. O sea, esos Entonces, 70,000 de los 100,000 millones de pesos ya se gastaron, ya, pues. ya se gastaron, pero al mismo tiempo se dejaron de financiar las enfermedades catastróficas, es decir, vimos un desplome. Desde 2021 no se están financiando prácticamente estas enfermedades, Sí. al mismo tiempo que se consumieron estos recursos. Entonces, vemos que no vemos, se requiere una discusión sobre el financiamiento de las políticas públicas en México, porque está teniendo un costo-oportunidad enorme, ¿no? O sea, es muy legítimo dar esta pensión para adultos mayores, pero Pero tiene que cuando es ser, a costa de la claro, educación o la salud, claro. híjole, se vuelve muy, muy cuestionable. Le agradezco mucho a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, que me haya esperado para continuar esta conversación. Mariana, recuérdale por favor a nuestra audiencia cuánto ha subido en el presente gobierno el gasto en pensiones contributivas y asistenciales y cuánto ha subido, a cuánto han subido los ingresos. Sí, claro que sí. Mira, Pascal, el incremento de las contributivas y asistenciales ha sido de 433,000 millones de pesos, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido de 345,000 millones. Entonces, por primera vez ha sido menor. Y pues bueno, creemos que esto es un asunto bien importante, porque no solamente ahora es más caro endeudarse, sino que también estamos teniendo que recortar programas de gasto muy relevantes. Otra métrica que me parece muy ilustrativa, si me permites, Sí. es lo que representa el gasto de pensiones en relación al PIB. Este gasto pasó de 2002 a 2022 de 1.6% del PIB a 5.1% del PIB, ¿sí? O sea, Sin por 4. embargo, exactamente, Pascal. Sin embargo, los ingresos a 2022 representan 23.2% del PIB. Y esto es más o menos lo que representaron en 2008. Es decir, hemos tenido un estancamiento de los ingresos, ¿sí? En 2002, para hacer la comparación precisa, estábamos hablando de 18 puntos del PIB, ¿no? Entonces, creo que ¿qué sucede? Que cuando le restamos el ingreso disponible, le restamos el peso de las pensiones a los ingresos, pues quedamos con un ingreso disponible de 18%, que pues es pues niveles del ingreso que vimos años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues creemos que esto está dejando sin recursos a otras necesidades importantes. ¿Y ¿no? cuál es la tendencia? Digamos, la tendencia, decía yo al principio de esta entrevista, que hay un proceso de envejecimiento de la población en México, es decir, cada vez más personas van a alcanzar la edad de comenzar a cobrar su pensión contributiva, si tienen la suerte de tenerla, o de recibir la pensión para adultos mayores. Hay un proceso pues, geométrico, ¿no?, de crecimiento de esta población. ¿Qué nos indica la tendencia, Mariana? Sí, la tendencia nos indica, Pascal, que por lo menos a nivel gastos, en los próximos años, hasta 2035, nosotros vamos a estar viendo un gasto tremendo de pensiones. O sea, no va a ceder este gasto. Lo que pasa es que va a ir creciendo, la población se va a ir envejeciendo, aunque vamos a tener una ventaja que va a ser que más población va a empezar a jubilarse con el esquema que se reformó desde 1997. El de las Afores. El de las Afores. Va a entrar el de las Afores. O sea, realmente la población va a ir envejeciendo, estás en lo correcto. Sin embargo, al entrar el sistema de las Afores, a partir de 2035, las pensiones contributivas del IMSS van a ir cediendo en el presupuesto. La cuestión es que estamos a más de 10 años de eso, Pascal. Sí. El problema es que nos queda una década bastante fuerte. Una década fuerte. Una década Digamos, fuerte. Esta proporción
de las pensiones respecto del PIB y los ingresos respecto del PIB. Para finales del próximo sexenio, aproximadamente, ¿cuál podría ser la relación? Bueno, no tenemos todavía un dato correcto porque pues va a depender mucho de cómo se estén presupuestando las pensiones de adultos mayores, Si las hay que aumentos, no hay dependen de este aumentos. programa, si hay aumentos, a qué ritmo se vaya cumpliendo ese derecho. Sí. Es lamentable decirlo así, pero pues no todos los derechos que están en la Constitución se cumplen como debiera, tal es el caso del derecho a la salud. Entonces va a depender mucho de cómo se esté presupuestando, ¿no? Pero lo que sí creemos es que, pues, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues allí está escrito pues que todo gasto, todo aumento en el gasto tiene que estar previsto cuál va a ser su fuente de financiamiento sostenible, ¿no? Y eso es lo que no se cumplió, por lo cual es una tarea de un siguiente gobierno, pues enmendar esa situación. Lamentablemente nadie quiere hablar de esto, Pascal, más que tú, que me invitas Bueno. amablemente a tu programa, pero pues todo el mundo le saca hablar al tema fiscal. Sí, es el elefante en el Costo cuarto, ¿no? político. Del que nadie quiere hablar. Los candidatos, escuchaba yo a los candidatos de la oposición en su foro el otro día y pues Enrique Lavadí decía ni un peso atrás y Xóchitl Gálvez decía ¿cómo creen que vamos a quitar los programas sociales? Es decir, Sí. todo el mundo anda haciendo promesas, pero nadie anda diciendo de dónde se van a pagar esas promesas. Y tenemos que, exactamente, tenemos que tener una discusión más adulta. Ya no hablo de los del oficialismo, ¿verdad? Que ahí está muy claro que va a seguir la misma política, pues. Así es, y además, bueno, también se ha prometido el Sistema Universal de Salud, o sea, muchos posibles candidatos lo han tocado ya, precisamente a partir de la tragedia que traemos, Sí. con un incremento de 150% desde 2018 de las personas que no acceden a salud. Pero esto lo que tú súmale, dices es de dónde, ¿no? ¿De dónde se ¿de va? dónde? Sí. Y tú súmale, Pascal, que traemos además, digo, nada más en lo que va del sexenio se le tuvieron que transferir a Pemex para ayudarle con su situación financiera, cerca de 800,000 millones de pesos desde el presupuesto. Sí. Traemos un costo financiero alto, porque pues ha subido la tasa de interés y ahí está. La deuda es más cara. Ahí va a seguir. La deuda es mucho más cara. Sí. Entonces, hay un tema financiero importante. No olvidemos también que ya no traemos fondeados lo que era el FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a nivel federal. También traemos muy seco el fondo que se destinaban a nivel estatal. Entonces, sí traemos ahí, yo creo que varios focos rojos que hay que atender, y esto implica una discusión incómoda, pero que creo que se tiene que dar. Se tiene que dar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nuevamente los felicito a ti, a Jorge Cano, por el texto en Nexos, que me pareció muy ilustrativo y un punto de partida o una llamada de atención para que empecemos ya esta discusión. Mariana, me da mucho gusto saludarte y que nuevamente nos hayas acompañado en el programa. Igualmente, Pascal. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias a Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Pues sí, los candidatos presidenciales no quieren hablar de esto. Es muy cómodo hablar de derechos, de ampliar derechos, de hacer promesas, pero pues todo eso tiene que financiarse, tiene que saber de dónde se va a pagar, porque si no, pues cuando empiezan los recortes, y estos recortes se notan cada vez más y empiezan a afectar a cada vez más personas, la gente se molesta, y luego sale a la calle, y hemos visto muchos casos donde esto ha ocurrido, que se han cortado subsidios en países. En Venezuela fue una de las causas del estallido social de 2014, que se resolvió con la represión, o incluso en el caso de Francia en la primavera pasada, cuando ante la necesidad fiscal, pues se planteó una reforma para retrasar la edad de jubilación, y pues eso también saca gente a la calle. Así que pues hay que dar esa discusión, tenemos que tenerlo muy claro.